Bienvenidos al práctico 7. Hoy vamos a estar trabajando con el texto de Carlos Garay, El lenguaje de la ciencia, y vamos a hacer una serie de observaciones preliminares con respecto a, la cuestión importante de el conocimiento científico, ¿no? En última instancia, el conocimiento científico siempre es formulado por medio de enunciados o afirmaciones. Y si nos ponemos a pensar un poquito en eso, nos vamos a dar cuenta que todo enunciado, toda afirmación está compuesta de signos. En ese sentido, el día de hoy vamos a aprovechar la oportunidad para recordar algunos conceptos claves en torno a la noción de signo lingüístico. Les decía entonces que, el lenguaje de la ciencia básicamente está configurado a través de enunciados, ¿no? Una de las características más relevantes de la ciencia es que se valen de un lenguaje y que ese lenguaje a su vez se expresa a través de proposiciones. Por supuesto, el profesor Carlos Garay en este texto nos llama la atención de que, no necesariamente la ciencia se vale de un lenguaje natural como el que nosotros habitualmente acostumbramos a hablar, sino piensen, por ejemplo, en el caso de la química o en el caso de las matemáticas o en el caso de la física cuando expresa sus fórmulas, donde allí, el lenguaje adquiere características algo diferentes, en el sentido de que se trata de lenguajes artificiales, ¿no? Construidos específicamente para, designar una serie de cuestiones de las que se ocupan ese tipo de ciencias. Decíamos, ¿no?, que los enunciados, si los analizamos en detalle, en el fondo están compuestos por una serie de signos, ¿no?, que se disponen en una secuencia, ¿no? Y bueno, nos interesa ir puntualizando, ¿no?, alguna de esas características, ¿no?, que presentan los signos lingüísticos, ¿no? Básicamente, los signos son, aquellas cosas, ¿no?, que terminan armando un enunciado. Y además conviene rescatar una serie de características que tiene el signo lingüístico, que básicamente es la de estar compuesto por un significante, por un significado, por tener una referencia, por tener la posibilidad de aplicarse y por estar conectado con otra serie de signos, ¿no? En ese sentido, nosotros vamos a recordar a algunos de los autores que ustedes ya seguramente han trabajado, o si no van a ver en breve. Uno de los que primero, nos llamó la atención sobre el signo lingüístico fue Saussure. Por supuesto, Saussure decía que no existe un signo aislado, sino que un signo siempre existe en conexión con los demás, formando lo que podríamos llamar una cadena de
de signos que están conectados unos con otros por una serie de reglas sintácticas y semánticas, pero a propósito de la estructura del signo, él hablaba de que cada signo tenía un significado y un significante, ¿no? Donde el significado era la imagen conceptual o el concepto de una cosa, y el significante era el sonido con el que se asociaba a esa cosa. El vínculo entre el sonido, entre el significante y el significado, es un vínculo arbitrario, ya que es convencionalmente establecido. Nosotros al concepto casa lo llamamos justamente con esa secuencia de sonidos, pero en el idioma inglés al mismo concepto le van a dar otra serie de sonidos, y en el ruso otra, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, que no hay un vínculo necesario entre el concepto, entre el significado y el significante, sino que ese vínculo entre el sonido y el concepto es convencional, ¿no? Es importante remarcar algo, ¿no? Saussure, cuando construye esta teoría del signo, está pensando en que cuando un sujeto habla, la cadena de signos que va produciendo está comandada por el significado. Es decir, una persona tiene en su mente la imagen de una casa, y a partir de esa imagen o ese concepto va, digamos, encontrando los significantes que le van a ir agregando, digamos, contenido al significado. Esta idea de producción de discurso o de enunciado es la de un sujeto clásico que está regido por la conciencia, porque es la conciencia, de algún modo, la que tendría una visión del significado, y a partir de esa visión elaboraría, digamos, la búsqueda del significante apropiado, y así podría desarrollar la cadena de signos en una oración, ¿no? Pero claro, vino Freud y nos enseñó que los seres humanos, por lo general, decimos algo más de lo que creemos decir. Y eso se revela claramente en los sueños, se revela en los chistes, en los olvidos de los nombres, o en las equivocaciones verbales. ¿Y esto qué quiere decir desde el punto de vista de la teoría del signo? Y bueno, Lacan saca su conclusión. Para Lacan, digamos, el ser humano, cuando combina signos, no está armando las proposiciones desde la conciencia de un significado, sino que lo que prevalece, o lo que tiene una primacía, es el significante. De allí que Lacan invierte el signo saussuriano, digamos, coloca el significado abajo y el significante arriba. Al significante lo simboliza con una letra S mayúscula y al significado con la letra S minúscula, ¿no? Con esto, ¿qué nos quiere decir? Que, digamos, el significado no es directamente accesible para la conciencia, sino que es un resultado de la combinatoria de significantes.
Y esto se revela claramente, por ejemplo, en los sueños, digamos, donde en un sueño, por ejemplo, una persona cree haber soñado con un determinado objeto, pero cuando, digamos, realiza una cadena asociativa, se da cuenta que en realidad estuvo soñando con algo totalmente diferente del concepto que había servido de base para armar, digamos, el relato sobre el sueño. Entonces, lo que está arriba para Lacan no es el significado, sino el significante. Eh, Básicamente, digamos, este esquema lo que nos señala es que, digamos, además del sujeto de la conciencia, que puede, digamos, armar oraciones en base al significado, existe en nosotros un inconsciente que, digamos, realiza combinatorias de significantes de modo tal que determinan el significado. Si seguimos avanzando un poquito más, nos vamos a encontrar con, digamos, un autor que escribió un poquito después de Saussure, eh, Ogden y Richards. Estos autores, en un libro que se llama El significado del significado, le agregan al signo lingüístico un tercer elemento, ¿no? Que, digamos, ni Lacan ni Saussure habían enfatizado lo suficiente, y es el referente. La cuestión que observan estos autores es que, digamos, todo significado, por un lado, se conecta con un sonido, pero también se conecta con un objeto. Y se conecta con un objeto de modo tal que en la mayoría de los casos esa conexión es necesaria. Y cualquiera, dado, digamos, ese significado, puede reconocerlo cuando está en presencia de un objeto al que ese significado alude, ¿no? Esto se conoce como el triángulo semiótico, ¿no? Y es interesante porque agrega al signo un elemento adicional. El, el signo no estaría formado solamente por el complejo significante-significado, sino que está conectado con el referente. Porque el significado y el significante, una vez que se ha establecido convencionalmente esa conexión, sirve para todos los hablantes de un idioma para conectarse con un objeto dado, ¿no? Hay otra cuestión interesante que los lingüistas han descubierto con respecto al signo, es que tiene, además de esta capacidad de contener un significante y un significado, además de, digamos, contener un referente, en general, digamos, cuando se utiliza un signo, nosotros estamos instaurando, por así decirlo, realidad.
es la capacidad performativa del lenguaje, le llaman, ¿no? Austin, en un famoso librito que se llama Cómo hacer cosas con palabras, utiliza una enorme cantidad de verbos y los analiza, y también analiza las condiciones en las cuales, digamos, el hecho de nombrar cambia el estatuto de alguna entidad. O sea, tienen que darse una serie de cláusulas, ¿no? Que ustedes, cuando cursen lingüística, algunos ya lo han hecho, bueno, las van a estudiar con mayor profundidad. Austin habla de muchos verbos, pero hay 2 o 3 verbos que son absolutamente claros para revelar lo que él quiere decir. Imagínense una ceremonia donde alguien le dice a otro: te bautizo con el nombre de Juan. Fíjense que ese signo, o esa serie de signos, te bautizo, le cambia a la persona su característica más distintiva, es decir, eh, cambia su estado, digamos. O sea que al nombrar el objeto nombrado, para llamarlo de algún modo, es transformado, porque ya a partir de ese momento, ese sujeto va a ser llamado por un nombre, mientras que antes no lo era. Entonces, el acto de aplicar un signo a una persona cambia a esa persona. Y algo parecido pasaría cuando, obviamente que se tienen que dar toda una serie de cláusulas y condiciones para que esto suceda, ¿no? Si, qué sé yo, cualquiera de ustedes se les ocurre andar bautizando gente cuando van en el colectivo, obviamente que la utilización del signo en ese caso no va a surgir ningún efecto. Digamos, tiene que haber una serie de cláusulas que se dan para que el efecto, digamos, performativo se cumpla. Otro ejemplo es el verbo, por ejemplo, declarar, expresado por un juez en un tribunal, donde le dice a un acusado: te declaro culpable. Esa declaración de culpabilidad, digamos, cambia el estatuto de esa persona. O sea, antes era una persona y después de ser declarado culpable va a pasar a vivir de otro modo muy distinto. Y algo semejante también pasa en el caso de alguien un poco más feliz, que un juez declara marido y mujer a una pareja. Entonces, ahí les cambia el estatuto a los dos. Entonces, allí vemos que el signo tiene otra característica. Esto está bastante poco estudiado en ciencia, pero según Austin, digamos, cuando nosotros hacemos una afirmación incluso, de algún modo también estaríamos realizando algún tipo de acción performativa sobre el objeto al que designamos. Y podemos llegar a cambiar el estatuto de ese objeto, ¿no? Fíjense que además los signos también se pueden conectar con una serie de acciones a las que en cierta manera pueden prefigurar o preparar. Hay un librito muy interesante de Foucault que habla de las palabras y las cosas, y básicamente lo que nos enseña ese librito es que las conexiones entre palabras y cosas no son para nada obvias, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, Foucault nos enseña que
bueno, en la época premoderna, las palabras y las cosas en general se conectaban de un modo analógico, eh, y justamente a partir de la instauración de la modernidad, específicamente con la aparición de Descartes, eh, lo que aparece es un nuevo modo de representación de las cosas, ¿no? Donde, eh, digamos, las cosas entran a quedar inscritas bajo, digamos, tipos de representaciones que tienen estructuras más formales, como por ejemplo las estructuras matemáticas, ¿no? Entonces, básicamente, el texto de Garay nos va a invitar a hacer una reflexión sobre el modo en que los científicos, digamos, utilizan el lenguaje y también sobre las relaciones que hay entre la mente, el lenguaje y la realidad. Eh, nos, es útil pensar en las distinciones anteriores porque de algún modo el texto de Carlos Garay presupone que nosotros de algún modo manejamos esos contenidos, ¿no? Manejamos esas distinciones. Eh, entonces, eh, digamos, teniendo como punto de partida esas observaciones, estamos mayor preparados para entender hacia dónde apunta el texto de Carlos Garay. Bueno, la clase que viene vamos a, digamos, analizar de manera más exhaustiva la, la relación, digamos, que se pueden establecer entre los científicos y el lenguaje. Desde ya, digamos, hay una serie de operaciones que los científicos hacen con el lenguaje en las que ya los invito a comenzar a pensar y reflexionar. La primera es la capacidad de análisis, ¿no? El lenguaje nos permite analizar los términos que lo componen y también nos permite hacer síntesis. Bueno, les agradezco que nos hayan acompañado y la clase que viene vamos a retomar el tema del lenguaje y su conexión con la actividad científica. Así que nos estaríamos viendo para avanzar con mayor precisión sobre esos temas.